Muy buenos días, mis lectos alumnos. El que les saluda, el profesor José Alberto Zúñiga Pérez. Tema que nos compete disertar, categorías gramaticales. Para hablar de este tema, ya estamos haciendo prácticamente un preámbulo, una introducción a todo lo que vamos a hablar en las siguientes semanas. ¿Ve? ¿Qué son las categorías gramaticales? Vienen a ser las funciones que cumplen las palabras. ¿Ya? Ejemplo. Acá está, categorías gramaticales dice, son las categorías gramaticales, son las funciones que cumplen las palabras. Pero cada palabra va a cumplir una función determinada dependiendo de la oración. Por ejemplo, si nosotros decimos, Ricardo recitó un poema a María en el colegio por el amor que le tiene, ¿de qué se encarga? Primero lo que se va a hacer es va a identificar cada una de las palabras. Ricardo es mi primera palabra, ¿cierto? Automáticamente esta palabra Ricardo tiene una función, que es un sustantivo. ¿Ve? Recitó es un verbo. Un, un artículo. Poema, sustantivo. A, preposición o nexo. María, sustantivo. En, preposición o nexo. El, artículo. Colegio, sustantivo. Por, preposición. El, artículo. Amor, sustantivo. Que, pronombre personal. Le, pronombre personal. Tiene, verbo. Mira, lo que he hecho primero es identificar su categoría gramatical de cada palabra. Ahora, no solamente de eso se encarga, sino también de la función que van a cumplir todas estas palabras dentro de una oración. Entonces, automáticamente analizamos. Para ubicar al sujeto se le hace la pregunta que si es cosa, quién o quiénes, si es persona, singular, quién, en plural, quiénes. ¿Quién recitó un poema a María en el colegio por el amor que le tiene? Automáticamente es Ricardo. Es tu sujeto. Todo esto viene a ser el predicado. Recitó un poema a María en el colegio por el amor que le tiene. Ya sabemos, mira, el sustantivo está cumpliendo la función de sujeto. Ahora, yo pregunto al verbo, o sea, ustedes cuando quieren ubicar sintácticamente todos los elementos de una oración, pregúntale a la más chismosa. ¿Y quién es esta chismosa? Es el verbo. El verbo es como Magali, es la más chismosa, la más lora, te va a decir todos los elementos de una oración. Solamente pregúntale bien. Mira, le pregunto. Magali, ¿qué recitó Ricardo? Te contesta. Un poema. Ve, objeto, directo. Ve, Magali, ¿a quién recitó un poema Ricardo? A María, objeto, indirecto. Magali, ¿dónde recitó un poema? En el colegio, objeto circunstancial del lugar. ¿Y por qué? Por el amor que le tiene, objeto circunstancial de causa. ¿Eh? ¿Te das cuenta? Basta que tú lo ubiques al verbo, el verbo te da todos los elementos de una oración. Y de esto es lo que se encarga. Estas son las categorías gramaticales, las funciones que cumplen cada palabra, pero dentro de una determinada oración. ¿Ya? Entonces, esto vuelvo a recalcar, es un preámbulo a lo que vamos a hacer en todos estos temas que viene a continuación. Vamos a hablar del artículo. ¿Qué es una categoría gramatical? ¿Ve? Ahora, el artículo vamos a estudiarlo morfológicamente. Sabemos que la morfología de qué se encarga de estudiar la forma interna de la palabra, o sea, según su forma le vamos a estudiar al artículo. La lexicología de qué se encarga de la taxonomía o clasificación de las palabras. Según su clasificación también vamos a estudiar al artículo. Sintácticamente sabemos que la sintaxis de qué se encarga de estudiar el orden y la función de las palabras dentro de una oración. También sintácticamente vamos a estudiar el artículo. Semánticamente, por el significado que tiene también la vamos a estudiar. ¿Ve? Ahora, las clases, en la semántica vamos a entrar a las clases de artículos, ya sea definidos, indefinidos o las famosas contracciones. No solamente vamos a ver el artículo, vamos a ver también al adjetivo. ¿Qué es otra categoría gramatical? Brevemente les voy esbozando porque una a una vamos a estudiar todas estas categorías gramaticales, no se preocupe. Esto es introducción.
categorías gramaticales. Ya más adelante, una a una la vamos a tratar todos y te vas a dar cuenta que es muy divertido este tema. El adjetivo, vamos a ver morfológicamente según su forma, lexicológicamente según su clasificación, sintácticamente según su función que va a tener y semánticamente la clasificación. Acá vamos a ver los dos tipos de adjetivos, que van antes y que van después. Los que van antes son los apocopes, los epítetos y los determinantes. Y los que van después, tenemos a los adjetivos que tienen grados, grado positivo, comparativo y superlativo. Y cada una de las clases vamos a ver de estas. Después, el adverbio. También la vamos a ver por su forma, que es morfológica, por su clasificación, que es lexicológica, por su función dentro de una oración y semánticamente su clasificación. Acá vamos a ver los adverbios. ¿Cuáles son los adverbios primitivos y los adverbios derivados? También el verbo. Este es el tema más amplio, más grande. Prácticamente en 3 clases la vamos a ver este tema. Por su forma, por su clasificación, por su función y semánticamente las clases. Vamos a ver los verbos semánticos. Los verbos, ¿cuáles son los verbos semánticos? Reflexivos, cuasi reflejos y recíprocos. Los verbos según la morfología. Los verbos simples, compuestos, perifrásicos. Los verbos regulares, irregulares, los verbos personales, impersonales, terciopersonales, copulativos, predicativos, transitivos, intransitivos. Vamos a ver las formas no verbales, conocidas como verboides, los infinitivos, los participios y los gerundios. Adicional, vamos a ver la clasificación genérica de los verbos. ¿Cuáles son? Los verbos principales, subordinados, los verbos defectivos, perfectivos. Adicional, en sus accidentes, el modo indicativo, subjuntivo, potencial, imperativo. En el tiempo, pretérito, presente y futuro. Vamos a ver todos los tipos de pretéritos, antiguamente conocido como pasado. Pretérito indefinido, imperfecto, perfecto, pluscuamperfecto, anterior. Todo eso vamos a ver. Esto solamente es un preámbulo, es categoría gramatical 1. Vamos a la siguiente. ¿Qué más vamos a ver? El sustantivo. También la vamos a ver morfológicamente, lexicológicamente, sintácticamente, semánticamente. Acá vamos a ver todos los tipos de sustantivos, según su forma tradicional. Propios, comunes, concretos, abstractos, individuales, colectivos, primitivos, derivados, simples, compuestos, contables, incontables, según su accidente. Sustantivos homónimos, sustantivos heterónimos, ambiguos, doble forma, forma fija, epiceno, común de dos, doble forma, forma fija. Todo eso vamos a ver cuando entramos a este tema ya sustantivos. Siguiente. Los pronombres personales. También vamos a ver según su forma, que es la morfología, lexicológicamente por su clasificación, sintácticamente por su función. Y vamos a ver la clasificación de los pronombres. ¿De cuántas maneras se clasifican los pronombres personales? De 5 maneras, ¿cierto? ¿Cuáles son? Los pronombres personales, subjetivos, objetivos, terminales, relativos y los determinativos. Todos esos tipos de pronombres personales vamos a ver. Sus accidentes que tienen los pronombres personales, etcétera, etcétera, etcétera. Después tenemos a la preposición. Sabemos que las preposiciones son conectores lógicos. Vamos a ver según su forma, que es la morfología, según su clasificación, según su función dentro de una oración, según la semántica, las clases de preposiciones. ¿Te recuerdas la memotecnia? A, B, C, D, E, H, S, P, T, A ante, B, bajo, C, cabe con contra, D desde, E, en entre, H, hacia hasta, S, sobre, según sí, P, por, para y en la T, tras. Las 19 que hoy en día hay, ¿cierto? Todo eso vamos a aprender paso a paso, detalle a detalle. Siguiente. Las conjunciones, también nexos, conectores, ¿cierto? ¿Cuántos tipos vamos a ver ahí? Su clasificación, las conjunciones coordinadas y las subordinadas. Inclusive hemos hecho una canción, ¿te recuerdas? También vamos a recordar todo eso, según su forma, según su clasificación, etcétera, etcétera, etcétera. Muy bien, pero ahora vamos a ver las clasificaciones, pero según cada disciplina de la lingüística. Las disciplinas de la lingüística
a las categorías gramaticales, que son funciones de las palabras, las va a clasificar de tres maneras: según la lexicología, según la morfología y según la semántica. Empezamos. Según la lexicología. La lexicología las clasifica de dos maneras: de inventario abierto e inventario cerrado. ¿Ya? Estamos hablando según la lexicología, según su clasificación. Memotecnia. Basa. Profe, ¿qué significa basa? La primera, que es el verbo, es el adjetivo, es el sustantivo y es el adverbio. ¿Ya? ¿Y qué significa esto? ¿Por qué se llama de inventario abierto? Porque con el paso del tiempo se puede crear nuevas palabras. O sea, se puede crear nuevos verbos, nuevos adjetivos, nuevos sustantivos y nuevos adverbios. ¿Ya? Entonces te pregunta, jovencito, ¿por qué es de inventario abierto? Porque se pueden crear nuevos verbos, nuevos adjetivos, nuevos sustantivos o nuevos adverbios, ¿ya? Pero cuando decimos que es de inventario cerrado, ya no. Su inventario es limitado, no se puede crear más. Tenemos aquí memotecnia, PPK. ¿Y qué significa PPK? Que es la famosa preposición, el pronombre, la conjunción y el adverbio. Ya no se puede crear más preposiciones, más pronombres, más conjunciones o más artículos, perdón, acá es artículos. Su inventario es limitado, no se puede crear más. Los artículos solamente son dos: definidos e indefinidos. Adicional tenemos a un fenómeno llamado contracciones. No existe más, por más que pasen los años tampoco va a existir más. ¿Por qué? Su inventario es limitado, no se puede crear más. ¿Ah? Siguiente. La semántica. La semántica las clasifica de tres maneras. ¿Cómo clasifica la semántica? Independientes, dependientes y nexos. De esas tres maneras. ¿Ya? Ahora, hemos dicho que la semántica las clasifica de tres maneras: independientes, dependientes y nexos. ¿Cuáles son las independientes? Memotecnia, siempre, varones, papis. ¿Y qué significa esto, profe? Significa que es el sustantivo, es el verbo y es el pronombre. Profe, ¿por qué pero se les llama independientes? Porque esto me dice que su función sintáctica nunca va a cambiar. O sea, si nosotros vemos árbol, que es un sustantivo, por más que esté acompañado con cualquier palabra, siempre, 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 ¿qué va a ser? Sustantivo. Nunca va a cambiar. Si nosotros decimos canté, por más que está acompañado por cualquier palabra, canté siempre va a ser un verbo. Pronombre, yo digo yo. Por más que esté acompañado esto con cualquier palabra, siempre, 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 ¿qué va a pasar? Va a ser un pronombre personal. Mientras que cuando se les llama dependientes, su nombre dice dependientes, van a depender de otra categoría gramatical. ¿Y cuál es la memotecnia? Tu grupo de chicha favorito, ¿cierto? ¿Cuál es la triple A? ¿Y qué significa? Que es el adjetivo, es el adverbio y es el artículo. ¿Ya? Estos me dice que son dependientes. ¿Por qué son dependientes? Porque su función sintáctica la va a determinar otra categoría gramatical. Si cuando hemos dicho que son independientes nunca va a cambiar su función sintáctica, esta sí. De esta, su función sintáctica puede alterarse, puede cambiarse, dependiendo de la palabra que se le va a acompañar. Ejemplo, le digo, ¿ve? La vi ayer en la casa de Juan. Ya está. Acá tengo una oración. Yo te pregunto, ¿cuántos artículos hay?
A ver, ¿cuáles son los artículos? Recordemos un poquito. Los artículos se clasifican de dos maneras. Los artículos definidos e indefinidos. Los artículos definidos. El, la, lo. Es una memotecnia, ¿ya? Tú me dices el, la, los, lolas. Es la memotecnia. A esto se les llama artículos definidos, también llamados determinantes. ¿Y cuáles son los artículos indefinidos? Es un, una, unas y unos. Estos son los artículos indefinidos. Profe, ¿qué diferencia hay entre los artículos definidos y los indefinidos? Se les llama indefinidos, ¿por qué? Porque da una ubicación genérica o general o global, mientras que los definidos dan una ubicación específica. Alguien viene, ¿quién hizo la travesura? El alumno, es definido, estoy ubicando. ¿Quién hizo la travesura? Un alumno, muy genérico. Estos son los únicos, pero adicional a esto tenemos las contracciones. ¿Cuáles son las contracciones? Al y del. ¿Por qué se llama contracciones? Porque se han fusionado dos categorías gramaticales. A más él ha creado al. De más él ha creado del. Son fenómenos de los artículos. Estos son los únicos artículos. Pero la pregunta era, ¿cuántos artículos hay acá? La vi ayer en la casa. Profe, hay dos. Pues acá está la y la. O profe, ¿se repite cuento una sola vez? No, se repite 10 veces la cuento. Pero acá no hay dos artículos, solamente hay uno. ¿Por qué, profe? ¿Qué pasa cuando esto está acompañado de un verbo? Esto es un pronombre personal. Pero acá está acompañado a un sustantivo. Acá sí es un artículo. Por eso se les llama categorías dependientes, porque su función sintáctica va a depender de otra categoría gramatical. ¿Ya? ¿Se entendió? Pues después tenemos a los nexos. ¿Cuáles son los nexos? La memotecnia, lo que tienes en tu casa para digitar. PC. ¿Qué significa? La preposición y la famosa conjunción. ¿Ya? Repito. Se clasifica de cuántas maneras entonces? De tres maneras. Independientes, dependientes y nexos. ¿Cuáles son las independientes? Siempre varones, papis. Sustantivos, verbos y pronombres. Independientes. Las dependientes, ¿cuáles son? Los adjetivos, los adverbios y los artículos. Y los nexos tenemos a dos, a las preposiciones y a las conjunciones. ¿Por qué se les llama nexos? Porque son enlaces, conectores lógicos. ¿Ve? Ejemplo, yo digo, iré a casa. ¿Cuál es tu nexo? A. ¿Ve? O lo que pones en tu carta, tú y yo, unidos por siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ahí está. Esos son los nexos. ¿Ya? La morfología. ¿Cómo clasifica ahora la morfología a las categorías gramaticales? De dos maneras, variables e invariables. La morfología redondo las clasifica de dos maneras, en categorías variables e invariables. ¿Por qué se les llama variables? Porque van a tener accidentes gramaticales. O sea, pueden cambiar en género, número, modo, tiempo y persona. Para esto hay una memotecnia. ¿Cuál es la memotecnia? Pavas. ¿Y qué significa pavas? Que es el pronombre, es el adjetivo, es el verbo, es el artículo y es el famoso sustantivo. ¿Ya? A esto se les llama categorías gramaticales variables. ¿Por qué son variables? Porque van a presentar accidentes gramaticales. ¿Cómo así, profe? No entiendo. Ejemplo, yo digo la palabra hija. Esto es un sustantivo. Pero como son categorías gramaticales, me dice que puede presentar accidentes gramaticales. ¿Qué pasa si yo digo la palabra hijo? Cambió en género. ¿Qué pasa si yo digo la palabra hijas? Cambió en número. ¿Ve? Puede cambiar en género y en número. Por eso se les llama categorías gramaticales
variables. Pero ¿qué pasa si yo digo la palabra canté? ¿Ve? Tiene 4 desinencias. El número, el modo, el tiempo y la persona. Canté, modo indicativo, acción real. ¿Ve? Ahora cuando decimos número, el número es singular. El tiempo es pretérito. La persona es primera persona. Pero ¿qué pasa si nosotros decimos la palabra cantarían? La misma raíz. Ahora, el número ya no es singular. Ahora es plural. El modo ya no es indicativo. Ahora es potencial porque es una posible acción. ¿Ve? Ahora, el tiempo ya no es pretérito. Ahora es futuro. ¿Ve? Ahora, cuando nosotros decimos el modo, el número, perdón, la persona ya no es en primera, es en tercera persona. ¿Qué ha cambiado? En número, en modo, en tiempo y en persona. Pero ¿qué pasa? Tiene accidentes gramaticales. Si yo digo la palabra hermoso, yo puse la palabra hermosa. O yo puse la palabra hermosos, hermosas. ¿Qué está cambiando? El género y número. Por eso se les llama categorías gramaticales variables, porque van a presentar accidentes gramaticales. Mientras que las invariables, ¿por qué se les llama invariables? Porque ya no presentan accidentes gramaticales. Memotecnia, PAC. ¿Y qué significa PAC? Que es la preposición, es el adverbio y es la famosa conjunción. ¿Ya? Estas, al ser categorías gramaticales invariables, ya no presentan accidentes gramaticales. Por ejemplo, si tú dices mañana, es un adverbio. ¿Habrá en plural? ¿Singular? ¿Femenino? ¿Masculino? No existe. No tiene ningún accidente gramatical porque son categorías invariables. ¿Ve? Si tú pones tú y yo, está ahí. Es un nexo. Es una conjunción. ¿Habrá en género femenino, masculino, singular, plural? No existe, porque son categorías gramaticales invariables.